Escúchame, México, lo que te digo. Tu gobierno es un traidor, asesino, saqueador, un tirano dictador. Es un estado fascista, oligarca neoliberal. Al país se está vendiendo, al pueblo reprimiendo, no se harta de robar. Televisa lo encubre y TV Azteca igual. Los premian con concesiones, les perdona los impuestos, todo por desinformar. Persigue el periodista, quiere callar la verdad. Los acosan, intimidan, amenazan, asesinan, no los dejan informar. Miles desaparecidos, entre ellos 43. Estudiantes normalistas que vivos se los llevaron, vivos los queremos ver. Presos políticos, por cierto, por sus voces levantar. A luchadores sociales, activistas, defensores de dignidad y libertad. Escúchame, México, lo que te digo. Buenas noches, ya es jueves, ya estamos por aquí en este programa de Conferencia de Análisis Internacional por Pasiones Latinas Radio TV. Gracias, Elizabeth, por un jueves más con este programa. Vamos a hablar de un tema polémico en muchos sectores, de la gente que se entera por lo menos de si va a haber crisis económica o no. Es algo que en la televisión no sé si se esté manejando porque yo no veo televisión, pero en los medios especializados donde se habla de dinero y demás, pues se está hablando mucho de esto. Incluso por ahí algún titular de The Economist, la revista esta especializada en economía de hace unos días, no recuerdo cuántos, pues ya no lo ponía en duda, ¿no? Solamente decía, ¿qué tan grave? O sea, va a haber recesión, pero ¿qué tan grave va a ser? Esa era la pregunta ya. Ya la pregunta no era ni siquiera si iba a haber recesión o crisis económica. Bueno, pues en este momento estamos solamente con con Hermes, que está aquí. Buenas noches, Hermes, ¿qué tal? Saludos. Hola, buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los compañeros que nos escuchan. Gracias, Elizabeth, como ha dicho Jorge, por permitirnos estar en este programa con una voz diferente o una opinión diferente a lo que es la mayoría de los medios de comunicación masivos. Y bueno, vamos a hablar de esta tan mentada crisis, ¿no? Por lo menos por parte de nosotros, aunque los medios de pronto han tardado en reconocer que se va a producir, ya lo están reconociendo, ¿no? Ya, yo como tú no veo televisión, pero imagino que ya lo deben estar, incluso hasta en la televisión lo estarán diciendo, porque como además tienen un estilo para decirlo, de tal manera que ni siquiera a pesar de que lo digan, la gente no percibe exactamente qué es lo que les están diciendo. Puede ser que ya lo estén diciendo en la televisión, ¿no? Pero lo dicen como se dice por aquí, con cara de póker, ¿no? Lo ponen cara de
bueno, pero no es con nosotros, ¿no? Están relatando lo que sucede de pronto en Venus o en Marte y no pasa con nosotros. Y entonces, pues bueno, pues habrá una crisis y nada, es como mm, como el culebrón o como es que se llama, o la novela de por la tarde, o sea, no pasa absolutamente nada, eso es lo que va a pasar, o sea, va a venir un cimbronazo, una sacudida terrible, pero bueno, no pasa nada. O sea, ¿eh? Seguiremos como la banda del Titanic tocando hasta que terminemos tragando agua salada. Eso es lo que creo que va a pasar, ¿no? Mientras, mientras tanto, pues no pasa absolutamente nada. Seguimos. ¿Mm? Esa es la dinámica. Claro, Y claro, Hermes, y luego, The Economist es el medio oficial. ¿Mm? Dime. no sé qué digo, como luego dicen, no, pues que la bolsa va a quebrar, pero yo no tengo acciones, no me da igual, no pasa nada. ¿Sí has oído eso? Ya. Sí, claro. Claro, no es conmigo, ¿no? Sí. Sí. No, bueno, más de uno que le he comentado los problemas que hay de que va a crujir y tal y cual, pues tendrá, pero yo no tengo acciones. ¿Y qué más da que tú tengas acciones? Yo no tengo ni siquiera un cobre y a pesar de eso sé que nos va a joder. Incluso aunque no tengas dinero, te va a chingar. Nos va a chingar a todos. Bueno, a ti no, tú te has ido casi prácticamente a la selva, a ti no te va a chingar, pero a los que estemos en medio del cemento, pues sí nos va a chingar. ¿Mm? O sea, esa es la cuestión, ¿no? A los que estamos en medio del cemento, tengamos o no tengamos acciones, pues resulta que nos va a chingar la cosa, porque de pronto no vamos a poder ir a comprar 1 litro de leche, no vamos a poder comprar una barra de pan, ni un poco de mantequilla, ni azúcar, ni nada, porque no va a haber directamente, van a desaparecer las cuestiones, las comidas, van a desaparecer de los supermercados. Es bastante probable que eso suceda. Pero hasta que no suceda eso, no nos enteraremos. Hasta que ya no estemos prácticamente comiéndonos unos a otros, no nos vamos a enterar, probablemente. Pues muy bien. Esa es Déjenme la, esa es recordarles, la cuestión. darles un saludo a toda la audiencia de Pasiones Latinas que nos acompaña cada jueves por aquí, que siguen el programa a través de la página web www.pasioneslatinasradiotv.com, a través de la aplicación TuneIn y por supuesto a través de la página de Facebook de Pasiones Latinas Radio TV de Elizabeth Bautista. Recordarles que pueden llamar al programa si quieren participar o hacer alguna pregunta. Desde Estados Unidos pueden marcar al 209-813-4000, 209-813-4000 y desde México pueden marcar al 338-421-1663, 338-421-1663. Y gracias a los compas que vienen a ver el programa, que les gusta y que lo comparten. Y les preguntamos, ya como decía Hermes y decía yo, que pues nosotros no vemos televisión. Si hay alguien por ahí que vea la televisión, prometemos no decirle feo por ver televisión, pero para ver si están hablando de la situación económica global en la televisión. Hay varios factores, pero hay uno, ¿verdad? Que para mí es una buena pista para saber si habrá una crisis económica, una recesión económica, un colapso económico, un colapso financiero. Y déjenme nada más recordarles, cuando hablamos de esto, es un análisis, una conjetura, es lo que en base a lo que está pasando, suponemos que podría suceder, por lo menos en mi caso. No es nada más porque a mí me da la gana pensarlo, porque la vida me va mal y veo las cosas con negativismo, de una forma muy negativa y demás, no. Esto es algo que se hace comúnmente, se hace siempre, se hace en todas las empresas.
tratar de prever cómo será el futuro para tomar decisiones. Y eso se está haciendo constantemente. Para hacerlo, se toman datos, se toman cifras, se toman todo tipo de información referente a un tema específico y sobre eso se hacen los cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, si se quiere hablar qué tan avanzadas van a ser las computadoras dentro de 20 años, pues se mira la primera computadora, cuántos años pasaron antes de que hubo una mejor y así sucesivamente hasta descubrir la tendencia evolutiva, por decirlo de algún modo, o la tendencia de desarrollo, de modernización de los sistemas computacionales, ¿verdad? De las computadoras. Y así se puede hacer un cálculo aproximado de cómo sería dentro de 10 o 20 años. No significa que sea certero, porque pueden suceder otras cosas que echen a perder las predicciones en una u otra dirección. Que haya, por ejemplo, un descubrimiento que rompa, digamos, que rompa la tendencia habitual y produzca un salto evolutivo, ¿no? Por ejemplo. ¿Te has quedado congelado, Jorge? ¿O me falla a mí? Por favor, a ver, que alguien pueda... a ver, no sé si me tengo yo el problema. Elizabeth, estar ahí, no estamos solos. A ver. Pues sí, parece que a Jorge se le fastidió la conexión. Vamos a esperar un ratito a ver si regresa, pero bueno, él estaba hablando de las tendencias que nos permiten determinar más o menos cómo puede evolucionar un determinado evento, ¿no? En el caso de las computadoras u ordenadores, pues de pronto, ahora no me acuerdo exactamente la fórmula, pero que las potencias de cálculos se están multiplicando, creo que, o sea, de una manera vertiginosa, por ejemplo. Y tanto en cuanto a la economía, sucede algo bastante curioso, porque en realidad esto que está sucediendo es predecible o se sabía que podría suceder desde el año en que se desancló el dólar del oro. O sea, esto se sabía, esto está premeditadamente orquestado. Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? ¿Qué es lo que pretenden hacer los dueños del mundo? ¿Qué realmente pretenden hacer los dueños del mundo para habernos llevado hasta este punto? Si bien por análisis, como decía Jorge, se pueden determinar, ¿no? Los escenarios futuros. Y si acaso esas predicciones no se pudieran, o sea, no se cumpliesen por un evento extraño que se produce en el futuro, no predecible, normalmente sería para mejor. Entonces, pensaban o piensan que puede suceder algo que vaya a cambiar esta tendencia. O sea, realmente, excepto algo milagroso, nada podría cambiar la tendencia en la que nos encontramos, ¿no? Vamos hacia una crisis feroz y quizás un colapso de toda la civilización. Entonces, imaginar lo que suceda después es bastante difícil. Por lo menos para mí a mí no me da la imaginación para poder decir más o menos cómo va a ser el mundo después de este evento, ¿no? De que se produzca esto, ¿no? El desabastecimiento total de las ciudades, que no haya de pronto alimentos
en los supermercados, en las tiendas, no haya alimento, y cómo va a reaccionar, cómo vamos a reaccionar, ¿no? O sea, imagino, ¿no?, de pronto que habrá una especie de estado de sitio o estado de excepción para mantener la calma de la gente, porque probablemente eh, muchos empiecen a intentar vandalizar para intentar sobrevivir. Es bastante probable que eso suceda. O sea, si de pronto lo poco que quede lo comienzan a racionalizar, algunos querrán llevarse más que lo que le corresponda, ¿no? O más de uno considerará que es injusto lo que le toca y querrá tener mayor parte. O sea, se va a producir una situación de caos, ¿no? Una situación realmente angustiosa e impredecible el cómo terminará, ¿no? O sea, realmente es angustioso que quienes pudieron prever esto, pudieron evitarlo y no lo han evitado. O sea, para mí esto es un crimen directamente lo que están haciendo todos estos que nos gobiernan, ¿no? Y por añadidura, de alguna manera, también somos culpables, de alguna manera, nosotros, por seguir consintiendo, ¿no? Seguir consintiendo que existan este tipo de estructuras, estos gobiernos que solo favorecen a ellos, solo los favorecen a ellos. A la mayoría del pueblo, obviamente, no la favorecen. Esto de estar hablando solo es algo que le gusta al compañero Nofre, pero a mí realmente no me entusiasma. Esperemos que haya alguien más por aquí, alguien más que pueda entrar, porque realmente es asombroso la manera en que nos están manipulando. Hoy, hoy caía en la cuenta de que se nos ha engañado con lo de las Torres Gemelas, se nos ha engañado con la elección del señor del Trump, se nos ha engañado con las elecciones en Brasil. Un día de estos terminará, o sea, como están viendo que nos terminamos creyendo todo lo que nos cuentan, un día de estos nos dibujarán en el cielo de manera holográfica a Jesucristo y nos creeremos que es la segunda venida. O sea, prácticamente nos están midiendo cuán crédulos somos, ¿verdad? Y nos lo terminarán haciendo. O sea, probablemente antes, o sea, yo no sé si alguno de vosotros lo ha leído, pero se hablaba de una cosa, el proyecto Bluebeam, que es esto, ¿no? O sea, el que se nos cuenten a través de imágenes holográficas que nos la cuelen, ¿no? Que nos cuenten de pronto, yo que sé, que han venido los extraterrestres o que viene Jesucristo y tal, y manipularnos, ¿no? Y probablemente lleguen a hacernos una cosa semejante. Realmente, a ver, el tema de las Torres Gemelas, realmente no existieron aviones. O sea, todos hemos visto los aviones televisados, pero no hubo aviones siquiera. O sea, no hubo aviones, pero nos lo hemos creído. Una disculpa, tuve un apagón por acá, me quedé a oscuras y acomodé un poco la luz para por lo menos estar con el micrófono. Hermes, has estado solito, tú ya solucionaste los problemas del mundo.
No, no he solucionado nada. Te quedaste congelado y te quedaste bonito ahí congelado en la imagen. Sí, lo que sucedió, como digo, fue un apagón. Y ahora, pues tengo esto encendido y la pantalla de la computadora aquí con el Skype ya es una jungla, ya está llena de bichos. Es la única iluminación que hay. A ver cómo nos va con esto. A ver, a ver qué puedo hacer al respecto. ¿Me sigues escuchando, Hermes? Porque me escucho a mí mismo y no sé por qué. Sí, yo te escucho y escucho, creo que a un compañero que ha entrado, no sé. Sí, hay alguien por ahí quizás está escuchando el programa y está a la misma vez en el teléfono. Entonces hay que cerrar el micrófono de uno de, el micrófono o la bocina. Si es del audio, la bocina; si es del teléfono, el micrófono. Para que no, para que no nos escuchemos rebotados, por favor. Bueno, decía, antes de cortarme, estaba diciendo que se hacen análisis en base a datos para suponer qué es lo que puede suceder. Una cosa que me tiene a mí ahora muy atento a los vaivenes de la economía global es la deuda que se contrajo para salir de la crisis del 2008. Recordemos que los gobiernos en varios países, el más notorio fue en Estados Unidos, pero el problema fue global, fue el endeudarse para rescatar a los bancos, ¿verdad? Que es algo que se ha hecho con regularidad. Muy bien, mucha gente no lo sabe. La deuda que se contrajo durante la crisis o para salir de la crisis que comienza en el 2008, se contrae en el 2009 y se contrajo a 10 años, lo cual nos lleva al 2019. O sea que ahora, en este año 2019, hay que pagar todo ese dinero que se consiguió, que se pidió prestado para esos rescates bancarios que hubo por todo el mundo. ¿Verdad? En España, ¿hay alguien que está hablando? Por favor, cierra el micrófono o necesita salir de la llamada si no. Hermes, ¿tú cómo sabes? ¿Cómo estuvo España en aquel momento? ¿Cuánto dinero se gastaron para rescatar a los bancos? Me acuerdo algo que crearon un banco malo, Bankia o algo así. No sé si estoy hablando solo, me está escuchando Hermes o no, o qué es lo que sucede. Aquí se llamó de otra manera, el Zagreb, sí, perdona, es que no me, con el on-off de los micrófonos siempre me termina haciendo un lío. Sí, el Zagreb creo que se llamó aquí, el banco este malo que crearon. Y en torno, a ver, creo que fueron 66.000 millones lo que se le dio a la banca. eh, y bueno, a ver, pero es que esto es realmente gracioso, ¿no? Porque asumimos, los pueblos asumimos las deudas de los bancos privados, y lo cual es absolutamente ridículo, porque es totalmente ridículo. Mientras, por ejemplo, Islandia no la aceptó y que dijeron que, bueno, que si los bancos tienen deudas, que la paguen los bancos, ¿no? Que es lo más lógico. O sea, si ellos tenían sus problemas, era su negocio, pues que ellos paguen eh, sus deudas, ¿no? ¿Por qué tenemos que nosotros rescatar a los bancos? Pero eso fue lo que se hizo en la mayor parte del mundo, excepto en Islandia, creo que, bueno, no creo que en los demás lugares, en todos se hizo más o menos lo mismo. ¿Te has vuelto a caer, Jorge? Les pido disculpas, Hola. todavía sigo con un poco de problemas. Estoy tratando, Hermes, de traerme ahora electricidad a la computadora, porque si no
me voy a quedar sin carga. Entonces estoy haciendo alguna conexión por aquí. Pero bueno, así como España y que hicieron este rescate bancario, decía en Estados Unidos fue el mucho más caro de todos y tiene que pagarse esa deuda, pero hay un problema. En primer lugar, la economía no creció como se suponía que iba a crecer. Han estado hablando de índices de crecimiento por el aumento del valor de la bolsa. Las bolsas globales han subido de valor, pero debido a la especulación, pero tanto el consumo como la producción en realidad no han subido mayor cosa. O sea, no se ha generado dinero nuevo. Todo ese dinero también que se le otorgó a bancos y demás no fue utilizado para el desarrollo industrial o, digamos, la creación de nuevos puestos de trabajo productivos, sino que básicamente todo ese dinero se fue en pagos de sueldos, primas a banqueros y a especular en bolsa, a la compra de bonos, acciones y demás, que eso a estas alturas pues ya no sirve para el crecimiento industrial. Quizás haya que elaborar un poquito más en ese sentido. El caso es que pensaban que ganarían dinero para pagar y en lugar de ganar dinero para pagar durante estos 10 años se han estado endeudando más y más y más. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿Qué es lo que va a suceder? Eso es la gran incógnita. ¿Van a hacer alguna otra maniobra de ingeniería financiera y que esto se prolongue en el tiempo un poco más? ¿O simplemente ahora sí, lo que no hicieron en el 2008, pues van a dejar que se colapse el sistema económico y financiero? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Tú tienes alguna teoría en ese sentido, Hermes? Y dame un momentito en lo que me puedo conectar yo por aquí. Adelante. Parece que Hermes está otra vez de lío con el micrófono. Allá adelante. Probablemente no le quede más remedio que hacer eso, ¿no? Dejar. Hola, hola. Probablemente no les quede más remedio que eso, ¿no? Que dejar caer lo que tenga que caer, porque si no es seguir con un invento totalmente ficticio, pero que el problema está que, vamos a ver, si bien el invento de esta economía falsa, la llevamos desde hace medio siglo, el problema está en que ya la gran mayoría se ha dado cuenta de que detrás de estos papelitos y detrás de la bolsa no hay nada, que es todo especulación y es todo falso, ¿no? Es todo una tomadura de pelo. Cuando de pronto la mayoría de los jugadores en este Monopoly se han dado cuenta de que es todo un cuento, ya de pronto no le encuentran el sentido a jugar, ¿no? Y entonces dicen, a ver, esto hay que cambiarlo porque este juego no tiene mucho, no es muy interesante, ¿no? O sea, se acabó la farsa, ya no se cree nadie lo del dinero fiat. Entonces, eh, o sea, quieren, o sea, los jugadores estos de la bolsa ya no quieren seguir especulando sobre nada, ¿no? Sobre humo sobre humo, o sea, porque los valores suben y bajan y tal, y qué? O sea, sobre qué, o sea, ¿qué es lo que le está dando eh, más valor a una determinada cosa? No hay demanda, nadie puede comprar y cada vez va a haber menor demanda, o sea, la gente no tiene con qué comprar. Por lo cual, esto, o sea, esto se acaba, este sistema se acaba. Está claro que este sistema se acaba, entonces tendrán que buscar alguna solución, ¿no? Lo que pasa es que hasta donde nos da la imaginación, mm, mm, al menos yo no puedo imaginar, salvo que de pronto sea eh, ir a un sistema pues, totalmente diferente y claro, de pronto yo tiendo a imaginar lo bonito y Jorge
tiende a imaginarlo muy atroz. O sea, Sí, yo y cuando trataría de quiero, imaginar que de pronto vayamos a una sociedad. Dime, digo que cuando quiero dime. fastidiarte, pues siempre digo lo mismo. Yo no me imagino nada, son conclusiones en base a datos específicos. Y lo de imaginar, pues es un acto de fe, ¿verdad? Eh, Lo sí, otro, a yo ver, hago cálculos y hay mm, gente que imagina, es lo que yo digo, por lo menos, ¿no? Y no significa, como lo he dicho siempre, que tenga razón, sí, pero dime. pero de pronto, Jorge, a ver, sí, si tú haces cálculos y tal y cual, y a ver, yo respeto además tu opinión y me parecen que tus cálculos no son desacertados. De pronto lo que pasa es que quizás hay algunos datos que quizás los tienen guardados y tú no los barajas, porque esta gente de pronto se saca haces de la manga que dices, pero bueno, ¿y cómo, no? ¿Y cómo de pronto, Jorge, sabiendo, porque lo sabían, desde los años 70 ellos sabían que esto iba a pasar? O sea, los que realmente saben de economía sabían que con el desanclaje del dólar y luego lo que fue la ley Glass-Steagall, o sea, la eliminación de la ley Glass-Steagall, sabían que esto se iba a producir. ¿Por qué dejaron que esto se produjera y por qué llegaron a este punto? O sea, ¿qué realmente es lo que tienen previsto para después, no? Porque deben tener algo previsto para después. O sea, esta gente tonta no es. O sea, es muy lista. Entonces, ¿realmente esperan que nos matemos unos a otros? ¿O esperan de pronto que reaccionemos de una mejor manera? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que pretenden A hacer ver, con nosotros que somos veamos, sus veamos, ratas de laboratorio? ¿No? ¿Qué es lo que esperan? veamos la situación de una forma bastante precisa. Algo que todos tenemos en la cabeza, que es el conocimiento de nuestro entorno, de lo que sucede alrededor. Vivimos en un mundo de capital, vivimos en un mundo de consumo, una sociedad de consumo. Estamos acostumbrados a vivir en esa sociedad de consumo. Es la única que conocemos. ¿Cómo puedes en un momento dado transformar esa sociedad de consumo en una sociedad que sea más amigable con el ser humano? Ahí sí, te valgo toda la imaginación que puedas, pero que se mantenga. Ese es el problema. Vivimos de una forma muy específica y cambiarlo a nivel global se antoja imposible. Y además, si se pudiera cambiar, forzosamente sobrevendría un caos, porque no puedes enseñarle a la gente a vivir de una manera diferente de un día para otro. Lo hemos visto tan solo en los ejercicios estos que han hecho ellos para hacernos creer lo de las izquierdas y las derechas, lo hemos visto en los cambios de régimen, en los países donde se han ido un poco más hacia el socialismo y luego del socialismo se han ido un poco más hacia el capitalismo. La transición hacia el capitalismo ha sido menos trágica, ¿verdad? Y las transiciones que se hicieron hacia el socialismo se hicieron en una época donde ni siquiera el Estado era un gestor total de los servicios públicos, que muchas veces nos olvidamos de eso. Hace un siglo, el Estado no pagaba o no estaba a cargo de la educación, de servicios de salud, de un montón de cosas que está a cargo ahora. Y se hicieron esas transiciones al socialismo y aún así hubo grandes problemas. Adelante, me escuché ruido como que querías hablar. Parece que no. Bueno, entonces eso es a lo que yo me refiero. Ahí sí, en un ejercicio de pura imaginación, sin elementos bases, sin información, para que pudiera llegar a una conclusión válida, sí me pongo a hacerlo y no encuentro. Quizás mi imaginación es muy limitada, pero yo no encuentro una manera de la cual o por la cual se pudiera transformar esta sociedad para solucionar los problemas existentes.
no solamente los que están directamente relacionados con el funcionamiento económico y financiero, sino también con la producción de alimentos, con la explotación o uso de los recursos naturales del planeta. O sea, es todo un conjunto de cosas. Y no me meto en qué lo provocó y etcétera, etcétera. El caso es que está ahí. En este momento, los países que mejor viven, viven muy por encima de sus posibilidades. Cada país de los que nos presentan como que se vive bien, digamos, países europeos desarrollados, Estados Unidos, Japón, no sé cuáles otros por ahí, digamos, en ese sentido casi todos los conocemos. Esos países están utilizando recursos como si sus territorios fueran el doble de grandes de lo que son, ¿verdad? El planeta lo tenemos expoliado. Claro que el planeta produce todo el alimento que querramos, pero bien administrado, y sin embargo, desde la Revolución Verde se comenzaron a trabajar las tierras con agroquímicos hasta su agotamiento. Cada día se pierden miles y miles y hasta millones de hectáreas para el cultivo. Ya no son útiles para el cultivo. Están muertas. Y en ese nivel, digamos, estamos agotando las zonas aptas para el cultivo. Cada año hay menos, porque sí, se pierden hectáreas y se deforestan otras hectáreas de bosques y selvas, pero el ritmo al que se están destruyendo las tierras para el cultivo es superior a las tierras que se están, digamos, consiguiendo mediante la deforestación para cultivar. O sea, es todo un lío, todo un entramado de cosas. Y yo ahí sí es cuando me río un poco del optimismo, porque pues el optimismo es en base a pura fe, pero no hay ningún elemento que sostenga que se pueda llevar una transformación de esta sociedad a un punto que no conlleve la muerte de gran parte de la población. Y ahí, como digo, puede ser que me falte imaginación, pero, pero pues, ¿de qué otra manera? Datos no hay para pensar eso. Y simplemente, como lo digo, que una sociedad cambie de un día para otro, no, así pacífica y tranquilamente, no. Pasaría primero por la muerte de millones de seres humanos, forzosamente. Entonces, para mí, esto de que se haya manejado la economía, como tú bien lo explicabas, no es otra cosa más que la intención clara de llevar a esta sociedad a, digamos, a su destrucción, esta forma de vida como la conocemos, a su destrucción. Yo no estoy hablando del fin de la humanidad, que se comprenda. La forma de vida que tenemos ahora es lo que llega a su fin. Y llega a su fin y arrastra la vida de muchísimos seres humanos. Adelante, Hermes. Ya, pero a ver, el tema está en que o sea, los grandes genios que existen, ¿no? En la humanidad, que de pronto la gran, o sea, las grandes universidades, ¿no? Los que realmente saben de cómo se llevan las cosas, ¿no? O sea, los que dirigen el mundo. Eh, o sea, entre esos, realmente la intención es matarnos o es exterminarnos, porque si no, estoy seguro que se podrían haber tomado algún tipo de medida en su momento. O sea, esas predicciones que tú has hablado hace unos minutos atrás, o sea, los cálculos, ¿no? Las predicciones de cómo se van a cómo es qué es lo que va a poder pasar en el futuro, eso ya lo tenían calculado, ellos sabían que esto iba a suceder. Entonces, ¿por qué no lo evitaron? O sea, ¿en base a qué no lo evitaron? Jorge, tendrán, y no lo sabemos, unas guardado bajo la manga, o sea, tendrán ellos algún elemento, o sea, o realmente nos quieren matar y estamos en manos de realmente unos malnacidos, o tienen una carta para jugar, o sea, tienen una manera de arreglarlo eso Pero esto está que para fácil. nosotros Esto está puede fácil, sonar Hermes. a imaginación o a mágico, ¿no?
A ver, A te ver, ayudo con esa parte. Esa parte es muy mm, fácil. número, Observa lo que han hecho hasta este momento las élites globales. ¿Qué es lo que han hecho? No han causado guerras constantes por todo el mundo, no provocaron una primera y una segunda guerra mundial con, con millones y millones de muertos. Una cifra que se considera de las más exactas de la gente que no está sirviendo a los gobiernos dice que entre muertos directos e indirectos durante la Segunda Guerra Mundial se podrían contabilizar 250 millones por todo el mundo. Ahí contabilizan, por ejemplo, los muertos en la India debido a que los ingleses tomaron el grano de los hindúes y se lo llevaron a sus soldados a la guerra, ¿verdad? Y hubo muertos por hambre en la India y demás. O sea, por todo el mundo hubo consecuencias de ese conflicto global. Por todo el mundo los hubo. Entonces, si vemos cuál ha sido la tendencia, qué es lo que han estado haciendo, es fácil deducir cuál es la tendencia ahora. ¿Para qué van a querer un as bajo la manga si lo que pretenden es la muerte de una inmensa mayoría de seres humanos o de la mayoría de los seres humanos? Porque eso ha sido, si lo viéramos desde fuera, si nos quitáramos las telarañas políticas, nos daríamos cuenta de que ha habido una especie de ejercicio de prácticas de exterminio de los seres humanos a nivel global. Ahora entendemos, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial estaba apoyado, los bandos que participaban ahí estaban apoyados por los mismos banqueros. O sea, un banquero le daba dinero a un bando y le daba dinero al otro. O sea que era claro, se pretendía que el conflicto se diera, se pretendía que ese conflicto acabara con millones de vidas y así todos los demás conflictos. Si analizamos cada una de las guerras, nos daremos cuenta de que en realidad no había motivos suficientes para que las naciones pelearan. El último caso bien visible, que es innegable para todo el mundo, es el caso de Irak. Hicieron una guerra allá diciendo que había armas de destrucción masiva como si no existieran en otros países del mundo como Pakistán, la India, Israel, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Y sin embargo, provocaron millones de muertos de forma directa e indirecta en Irak bajo una mentira. O sea, si no alcanzamos a comprender que esas son sus intenciones y han sido siempre, pues entonces sí vamos a pensar que quizás es otra. Pero para mí está claro, la intención siempre ha sido el genocidio, la matanza de millones de seres humanos. Erika está ya por aquí, adelante, y hay otros dos compas. Cuando quieran hablar, solamente tomen la palabra. Ok, Jorge, te estoy oyendo y me viene a la mente un comentario que escuché hoy donde se decía que México ya es la nueva Palestina de los Estados Unidos. O sea, ponen el ejemplo de Israel con Palestina y ponen el ejemplo de México ahora con Estados Unidos. Y es verdad, nos han invadido, quizá no lo han hecho bélicamente, pero económicamente estamos invadidos. De hecho, allá hay territorios que las corporaciones han clamado suyos. Y eso es, el objetivo es ese, desplazar a la gente y quedarse con esos territorios que son ricos en recursos. Nos estamos convirtiendo en eso. pero gracias a Naciones Unidas vais a poder migrar todos. Hola. El cráneo chupan la económica ya está. Y no solo la invasión económica, ¿no? Tenemos ya las pólizas tan marcadas sobre la inmigración de un país a otro, las pólizas comerciales que están estableciendo, que son también muy marcadas de poderío. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? No pretenden arreglar nada. Lo que pretenden es simplemente llegar al fin con esto, exterminar a la más gente que se pueda. Y hasta ahí dejo mi comentario por ahora. Gracias. Pues sí, la pregunta era si verdaderamente habrá crisis económica, ¿verdad? Y como lo decíamos, ya los medios especializados, todo el mundo está hablando de que esa crisis económica viene. Ahora la discusión se centra en qué tan profundo puede ser, qué tan profunda puede ser esa crisis económica global, ¿verdad? Creo que ahí
pues meternos a si va a haber o no va a haber, ya no tendría mucho sentido, ¿no? Porque como dije, no hay nadie de los que conocen de economía, no hay nadie de esta gente que maneja la economía que esté diciendo que no hay crisis, que no va a haber crisis, ya nadie lo está diciendo. Les digo, ahora la conversación va más bien dirigida a qué tan grave va a ser esto. Pero a ver, Jorge, es que mira, ya crisis va a haber, sí va a haber. ¿Qué tan profunda, qué tan grave? Eso ellos lo deciden. Desgraciadamente, las mayorías poco podemos hacer porque ellos son los que mediante la especulación manejan las economías mundiales. Entonces, no hay manera de que las mayorías podamos predecir eso. Prepararnos, pues sí, y lo que debería de hacerse es prepararse para lo peor, ¿no? En dado caso que no venga lo peor, bueno, pues estás de todas maneras preparado y tienes ahí una manera de subsistir o de coexistir con otros seres humanos. Pero eso no lo podemos predecir nosotros. Ellos son los dueños de la economía y ellos son los que van a decidir qué tan grave, qué. A ver, se interrumpió la llamada de Erika, o no sé si yo soy el que no está ahí escuchando, espero no cruzarme en los comentarios. Si alguno de los compas que están oyendo sabe que No, Jorge, no. No, no, Jorge, no la escuchamos ninguno a Erika, pero creo que había concluido, ¿eh? Me ok, parece. perfecto. O sea, sí es verdad que saber con exactitud la gravedad de esta crisis puede ser harto complicado para nosotros porque no manejamos los hilos de esto. Pero creo que de repente sí se puede deducir otra vez en base a datos, en base a la información que tenemos, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que todas las economías están interrelacionadas, está globalizado, ¿verdad? Y que una vez que comience una caída, aunque sea dirigida, no puede ser controlada. Yo muchas veces lo he comparado con una luz. Para quien no sepa lo que es una luz, digamos, en una montaña tú arrojas una piedra y hay más piedras sueltas, esa piedra pega en otras, estas en otras, y al final un montón de piedras se desprenden de la montaña y van hacia el barranco. Uno puede provocar una luz, cualquiera puede provocar una luz. Puedes arrojar unas piedras donde hay más piedras sueltas y provocas una luz. Lo que no se puede controlar es cuál piedra le pega a cuál y al final cuántas piedras se desprenden de la montaña y terminan en el barranco. Entonces, debido a cómo funciona la economía, yo creo que estos individuos pueden provocar una luz, pero las consecuencias, digamos, solamente las pueden prever en cuanto a la gravedad, pero no van a poder controlar cuál piedra pega en cuál piedra, ¿verdad? ¿Qué economía cae más fuerte? ¿Qué industria se va más al carajo? ¿Cuál sobrevive? Eso yo creo que no va a poder suceder, pero sí, las consecuencias de esa luz, me imagino que las tienen perfectamente calculadas. Y esto sí, es una conjetura sin base a ningún dato, es nada más un ejercicio de imaginación. Yo creo que dejarán que esto se vaya al abismo y entonces cuando la población esté disminuida, aparecerán con algo que sí tienen diseñado ya, que sería la estrategia de rescate de la humanidad para que los sobrevivientes estén verdaderamente agradecidos con ellos mismos y acepten lo que sea que nos quieran imponer para entonces, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, habrán demostrado que los gobiernos no sirven, ni los de derecha sirven, ni los de izquierda sirven. Ninguno de esos gobiernos habrá servido. Entonces, pues establecerá alguna otra forma de gobierno. Adelante. Bueno, parecía que alguien quería hablar. Digo yo, Jorge, perdón. sí. Es que yo, si no escucharon lo que yo dije, bueno, nosotros las mayorías no podemos predecir. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿se me escucha bien o no? Yo ya te escucho perfectamente, Erika. Bueno. Ok. Yo decía que no se puede predecir qué tan profunda ni qué tan cruel va a estar esta crisis económica o el colapso. Pero lo que sí se puede hacer es prepararse para lo peor.
¿no? Y de esa manera, si no sucede algo tan catastrófico, de todas maneras tienes lo que es pues un respaldo para sobrevivir, porque mira, ya la mayoría de los economistas de alto rango, los economistas que conocen, no tan a profundidad, porque a profundidad solamente es una pequeña élite la que sabe cómo se va a manejar esto, pero los economistas sí tienen suficientes datos para predecir más o menos qué tan cruel va a estar esto y hablan de una recesión profunda. Entonces, al hablar de una recesión profunda, si ellos con los datos que tienen, están a la vista, lo dicen, quiere decir que podrá ser 10 veces más cruel de lo que ellos están prediciendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues ya lo dije, ¿no? Prepararte para lo... Otra cosa, quizá ellos no pretendan ni siquiera cambiar las estructuras de gobierno o descentralización de poder como las tienen ahora. Les han funcionado. No hay manera de que las mayorías provoquen que se les caigan las estructuras que tienen hechas ya. No hay manera que las mayorías rompan ese cordón umbilical que son las instituciones con los gobiernos. No se deciden. No hay voluntad y no hay sabiduría por parte de la sociedad para romper ese cordón umbilical en ninguna parte del mundo. De hecho, todavía las mayorías creen que la ONU funciona maravillosamente, que la ONU está ahí para mandar cuerpos de paz y para pacificar el mundo, cuando es lo contrario. En la ONU se preparan las guerras y se reafirma la violencia contra los países pobres. La mayoría nunca va a entender esto, Jorge. Y tal es el hecho que todavía siguen creyendo que los líderes del mundo están ahí para solucionar los problemas económicos, sociales y políticos. Y siguen votando, siguen legitimando el mandato de la élite económica. Entonces, yo no veo la necesidad por las que ellos quisieran siquiera modificar un poco las estructuras de poder que ya tienen. No lo hay. Estamos hablando de, pues de que les funcionan y al funcionarles, ¿cuál es la necesidad de quitarlas? ¿No? Yo me atrevo a decir que van a seguir las mismas estructuras de gobierno, las mismas estructuras de representatividad y descentralización del poder económico y político. Simplemente lo que van a hacer es quitarnos más libertades civiles. Esto se va a poner muy cardíaco para las mayorías. Al quitarnos las libertades civiles, no vamos a tener ni siquiera derecho a decir no. No vamos a tener ni siquiera derecho a protestar. Se va a endurecer la ley. Yo me atrevo a decir que se está preparando una ley marcial a nivel mundial y las mayorías no vamos a poder hacer nada. Y hasta ahí dejo mi comentario. A ver, Erika, hay dos cosas diferentes. Una cosa es la forma en que nos gobiernan y otra cosa es el sistema económico. Y el sistema económico es el que tienen que modificar, porque al sistema se les ha ido al carajo. El sistema económico, no el sistema de gobernanza. El sistema económico sí se les ha ido al carajo. Se acabó, ya no funciona más el capitalismo. No está funcionando más, Ese es el pero problema. fíjate que ya Entonces, están saliendo... ahora, ya están saliendo con formas de que hay gente que está diciendo se puede arreglar el capitalismo. Sí hay gente saliendo a decir eso. Y acá hay un candidato para el 2020 que salió diciendo que se puede arreglar el capitalismo. Entonces no me digas que no, porque sí, hay medidas económicas, quizá falacias, pero se las van a vender a las mayorías. Y al vendérselas a un país con poder, los demás no están lejos de comprarlas. Y hasta ahí dejo mi comentario otra vez. Oye, me pareció interesante eso que dices, Erika. No sé nada de eso. ¿Qué medidas tiene este individuo para... ¿Qué medidas económicas propone este candidato para el 2020 que dices? Ya está proponiendo la renta básica en Estados Unidos. Está proponiendo que a cada ciudadano regarles o no importa cuánto gane, se le entreguen $1,000 mensuales. ¿Para qué? Para que disminuya la pobreza y para solucionar el problema de que ya los robots están tomando puestos de trabajo que eran para seres humanos, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es ver bien al capitalismo, va a reducir los índices de desempleo,
¿Por qué? Porque la gente ya no se va a ir a anotar al desempleo si ya estás recibiendo $1,000, ¿verdad? Vas a ir a trabajar otro poco más, quizá un medio tiempo o menos, y es una forma en la que van a hacer bien, ver bien al capitalismo. Él no habla de derribar el capitalismo, él habla de arreglarlo, él habla de que el capitalismo sí funciona. Hoy me quemé 3 conferencias de las que ha dado, las vi durante todo el día porque me pareció muy interesante el tema que está manejando, no necesariamente porque esté de acuerdo, sino por las medidas que él está manejando en esas conferencias que da. Está utilizando a la generación millennial para que hablen en su favor, ¿no? Tiene varios puntos que son sostenibles, de acuerdo a las críticas económicas, pero si tú lo ves como una realidad, yo más bien veo como una manera de arreglar lo que ellos mismos construyeron roto, de darle una maquillada a lo que ya está descompuesto, a lo que ya no funciona. Los gringos están acostumbrados a maquillar, son excelentes en hacerlo, ¿no? Tenemos ya gran cantidad de la gente del Partido Demócrata diciendo sí a las propuestas de Yang. Es un candidato que va a ser muy fuerte para el 2020. Y si no cobra fuerza, entonces nos tenemos que atener a que no hay forma de cómo arreglar nada y que no va a venir nadie a decirnos que sí se puede, ¿no? Pero ellos están ya empezando a crear mesías, están empezando a crear esta gente que va a retrasar el despertar en cuanto al conocimiento económico de las masas. Esta población norteamericana, tú lo has dicho siempre, yo coincido mucho contigo en que es una de las poblaciones de las sociedades más imbéciles que yo he conocido y he viajado también igual que tú. No, ni la población asiática es tan idiota. Entonces, estamos hablando de que si tú le vendes a un país con tanto poder económico y político como lo es Estados Unidos y bélico, además, esa idea, le vendes esa idea a la población, se la puedes vender a cualquier otro país. ¿Por qué? Porque aquí no es lo que digas tú como sociedad, es lo que ya está impuesto por las élites. Entonces, es peligroso lo que se está manejando ahora. No solamente ese candidato lo está haciendo, creo que también ya salió un candidato en otro país que no me recuerdo porque estaban viendo las conferencias y las propuestas se asemejan bastante, ¿no? Entonces, imagínate que salga alguien con ese poder de manejar masas y aparte con todo el currículum que tiene Yang a decir, se puede arreglar el capitalismo. Imagínate. Y la gente se va a comer el cuento. Y esto va a suceder después de un colapso bien profundo y la gente va a ver emerger otra vez un sistema que se consideraba caduco como algo que sí funciona. Y hasta ahí dejo mi comentario. A ver, Jan podrá decir misa, pero en cuanto tú agregas la renta básica, eso ya deja de ser capitalismo, es otra cosa, pero no es capitalismo. O sea, le podrá seguir llamando capitalismo, pero no lo es. O sea, porque le eliminas el factor criminal, que el capitalismo es como Dios que aprieta y ahoga, ¿no? Mientras en cuanto le pones lo que es la renta básica, de acuerdo a los parámetros exactos de la renta básica, no se han hecho alguna modificación extraña, ¿eh? Pero si la renta básica se basa en superar la línea de pobreza, pues mira, ya eso ya no es capitalismo, es otra cosa. Que ya le llame capitalismo, pues me parece muy, muy bonito. Si le sirve y lo necesita seguir llamándole capitalismo, muy bien, pero ya no es capitalismo. Es que yo no te estoy diciendo pendejadas. En sus conferencias están en YouTube y las ha dicho a canales muy mediáticos, y lo han entrevistado grandes figuras del periodismo, no solo nacional, sino internacional. Entonces, no estamos hablando de una cosa que se le sale de la manga a un güey. Estamos hablando de alguien que está preparado para vendernos un cuento de hadas una vez más. El cuento que siempre vende Estados Unidos, del país que se va, como ellos le dicen, en struggle y renace como el ave fénix. Estamos acostumbrados a que nos vendan eso y la gente se lo va a tragar, porque aquí la gente es bien pendeja. Perdónenme los que sean nacidos aquí, que me estén escuchando,
o los que ya se hayan vuelto parte de toda esta alienación social, pero esto es real. Y van a ver la cara de este señor que fue el CEO de Adventure for America o American Venture, perdón, Venture for America, algo así. Es una empresa que precisamente habla eso, de resurgir. Y tienen bastantes ejemplos para basar lo que Yank está diciendo, ¿no? Estamos hablando de un tipo que se ha manejado no solo en la comunidad corporacional, sino también en todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores y consejería financiera. Tiene todos los argumentos para defender lo que está diciendo. Si tú te pones a ser más analítico, te vas a poner a decir esto es una reverenda mentada de madre para la gente pobre. Pero la gente pobre, desgraciadamente, es la que más ilusiona con estos resurgimientos del ave fénix y de un país que está pasándola mal. ¿Qué pasó en los años 20? A la gente le dieron una puteada total, perdonen que hable así, pero es que fue verdad. Murió gente de hambre, murió gente por no tener casa. Fue un desastre en los años 20 cuando hubo la gran depresión económica aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y les vendieron una emergencia económica que culminó en un boom en los 80s y después un decrecimiento, y estamos ahora ¿en qué? A punto de un colapso económico a nivel mundial. Y entonces, ahí está, y la gente se lo ha comido, la han hecho sufrir, la han hecho vivir la pobreza que trae la guerra a un país, porque nada más lo trae para los más jodidos. Hubo gente que ganó mucho dinero con todas las guerras que ha peleado este país. Siempre lo he dicho, mandan a los pobres a pelear las guerras de los ricos. El pobre se empobrece más, el rico se enriquece más. Pero esta gente cree que no es así, creen que se defiende la democracia y van a tragarse el cuento, les van a decir te arreglamos el capitalismo, viva, viva, viva la felicidad, qué chingón. Así que cuidado. Yo sí veo que esta gente está preparando un discurso bueno para vender cuento otra vez. Y hasta ahí dejo mi comentario. A ver, Erika, permíteme a ver si entendí todo lo que nos dijiste. O sea, este individuo está con este discurso que nos cuentas, pero tus conjeturas son que es una preparación para la sociedad post colapso económico. ¿Es así o lo entendí mal? Es así, y no solamente va a ser post colapso económico, va a ser durante colapso económico. Él va a empezar a emerger y ojalá que mis predicciones sean incorrectas, pero al empezar a hacer eso durante el colapso económico, la gente se va a pendejar otra vez más. No va a haber ningún despertar, compas. Yo no creo que la sociedad toque fondo. No la van a dejar tocar fondo porque no les conviene acostumbrar a la gente a que la muerte se los vaya cargando poquito a poquito de manera que no lo sientan. No es lo mismo que maten de un chingadazo millones de personas a que te maten 5, 4 y por ahí, por allá, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo que agarraran, por decir así, a deportar 30 millones de personas del país a que empiecen a deportar de 4 millones, de 5 millones, como lo han venido haciendo. Y han venido tanteando a esta sociedad en cuanto a la represión, en cuanto a una economía en colapso y en cuanto a la medición de los niveles de pobreza. La gente no ve que el índice de consumo está bajando muy terriblemente. No lo notan. No lo notan, son tan imbéciles que van y con lo que antes compraban comida para toda la semana, ahora compran para 1 o 2 días. Sí, y esto pensando que comen desayuno, almuerzo, comida y cena, ¿no? Entonces, la gente está como el cuento ese de la rana que nos dices. Le van aumentando la temperatura y ya cuando se da cuenta ya hirvió y se quemó. Y eso le están haciendo a la sociedad americana. No es una casualidad que esté surgiendo gente que está ganando escaños en el Congreso, que tiene ideas socialistas como Cosío, una chica que ganó un escaño político en Nueva York, está otro chico que ganó en California también, en Connecticut, varios representantes están más encaminados a lo que ellos le llaman socialismo democrático. Salió un candidato a la presidencia
que fue Bernie Sanders, que también vendía el cuento del socialismo democrático y esas mamadas para que la gente empiece a creer que América está resurgiendo en cuanto a resolución de los problemas sociales. Y no es así, no se ha resuelto nada, ni siquiera el asunto de la economía. Y hasta ahí dejo mi comentario, Jorge. Sí, ya te comprendo entonces, sí, porque esto de la renta básica, perdón, yo sí me tomé un tiempo para analizarlo y es una verdadera tontería. Dentro del modelo económico, dentro de este modelo económico. En un modelo económico diferente, pues por supuesto que se podría implementar una sociedad totalmente robotizada, por ejemplo, con un número de habitantes mucho menor, pues sí, podría estar recibiendo un dinero para que siguiera el modelo de capital, la compra, venta, el consumo y demás, ¿verdad? Aunque fuese de forma transitoria hasta que se avanzara a una sociedad diferente. Pero con toda la población actual, eso sería imposible. Yo lo he dicho muchas veces. Si ahora, en este momento, con el nivel de pobreza que hay en los países desarrollados, que la hay, en Estados Unidos es bastante alto, son millones de pobres los que hay en Estados Unidos, aún así están consumiendo recursos a lo bestia de todo el planeta y se están cargando el planeta. El planeta se lo están cargando los países desarrollados, no los países pobres, ¿verdad? Los países desarrollados son los que consumen mucho más de lo que necesitan verdaderamente y mucho más de lo que pueden producir en sus propias naciones. Sin embargo, si se estableciera una renta básica, implicaría, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un aumento brutal en el consumo. Y sabemos cómo funciona esto. Un aumento brutal en el consumo forzosamente traería una inflación, el aumento de los precios. Pero más que eso, aumentaría la carga hacia la capacidad de recuperación del planeta. O sea que el planeta se arruinaría inmediatamente si en países desarrollados, si en Estados Unidos se establece la renta básica, se establecería en Europa, ¿verdad? Y antes de que pudiera establecerse en los países más pobres, ya se habrían acabado los recursos. Les recuerdo que en este año se superó la capacidad de recuperación del planeta en agosto, ¿verdad? Y se calcula que para el próximo año, pues ya sea en julio, en finales de julio. O sea, ¿cuánto falta para que estemos a la mitad ya de la capacidad de recuperación del planeta? ¿Verdad? Eso conllevaría la destrucción otra vez. O sea, una forma de acabar con el mundo sería establecer la renta básica universal en los países ricos que, como dije, ya están consumiendo mucho más de lo que son capaces de producir, ¿verdad? Entonces, sí, como discurso preparatorio, digamos, y de transición y lo que sea, suena bien como para ir acostumbrando a la gente a eso y quizás esa sería la salida, ¿no? de estas élites en un momento dado. Se colapsan los sistemas económicos y financieros, se muere más de la mitad de la población y se establece un sistema en donde ya no hay tanta necesidad de mano de obra por el desarrollo tecnológico, la robotización específicamente, y entonces sí puedes tener una sociedad más medida que aceptará todas las leyes que le impongas y que le estarás dando de comer, ¿verdad? Que le estarás proporcionando un dinero para que vaya y en el modelo de sociedad que está acostumbrado satisfaga sus necesidades básicas, ¿verdad? Estaría haciendo de esa manera. Es la única forma como yo lo veo. Pero prolongar esta sociedad sin que se muera nadie mediante el establecimiento de algún tipo de estrategia como lo de la renta básica universal incondicional, pues es la destrucción del planeta de inmediato, ¿verdad? Por lo que digo, por los índices de consumo. ¿Cómo se podría evitar esto? Bueno, es que es fácil, ni siquiera necesitamos a la élite. Si todos dejáramos de consumir lo innecesario y nos atuviéramos a lo básico, pues se pararía la destrucción del planeta, pero también se pararía el tejido productivo que se le llama, también se paralizarían las empresas. Todas esas empresas que producen bienes de consumo innecesarios quebrarían, ¿verdad? Y otra vez caemos en el colapso económico y financiero. O sea, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Yo por eso digo, yo no lo encuentro solución por ningún lado. La catástrofe económica es inevitable, la muerte de la mayor parte de la población para mí es inevitable y sí, posterior a eso podría surgir una
sociedad de este tipo donde se establezca una renta básica. Pero claro, con la población diezmada, con la población actual, lo digo, lo sostengo, se lo discuto a quien sea, sería la destrucción del planeta. Aquí dejo mi comentario. No, y parece que estoy solo, así que no puedo dejar el comentario. Tengo que seguir en uso de la palabra. No estás solo, no estás solo. Sigue, no te cortes. Simplemente era para que no te sintieras del todo solo. No, es que no se te comprendió qué dijiste al principio. Pensé que querías hablar y te estaba fallando el micrófono. Pues sí, no. hablar de estos temas, hablar de una crisis económica para el grueso de la población, cuando no entiende de números, no entiende cómo funciona esto, definitivamente lo más normal, diríamos, es que piensen que estás loco. Como a mí, personalmente, que me han dicho algunos, no, es que como a ti la vida te va mal, piensas que así va mal para todos. O sea, el que alcances a ver, para ellos, significa que tú estás muy mal y por eso lo ves todo de forma negativa. En mi caso, pues nada más lejos de la realidad. Yo estoy viviendo, digamos, una vida que a mí me parece fabulosa, ¿verdad? Me parece que es lo mejor que pudiéramos aspirar los seres humanos. O sea que yo no tengo deseos, digamos, anhelos de nada de lo que proporciona ya este modelo económico de sociedad en el que estamos viviendo. Ya no tengo interés en ello, ¿verdad? Entonces quizás eso también me permite analizar las cosas de una manera más fría, ¿verdad? Más fría y sin temor a seguir una línea de pensamiento que me lleve a un punto en donde pues la tristeza sería la norma por decir, oye, esto es lo que va a suceder, así de grave está la situación. Para mí es bastante claro, bastante sencillo de ver. Cuando he hablado con gente que sabe de esto, pues están de acuerdo con estas conclusiones. Pero la gente que tiene desconocimiento de cómo funciona la economía antepone la fe, el deseo de que las cosas no sucedan como se está diciendo, que las cosas se tienen que arreglar, que tiene que suceder algo para que la humanidad siga, ¿verdad? Que la humanidad siga tal cual. Pero yo digo que es porque la gente no tiene conocimiento, porque no puede en un momento dado tomar algún elemento como base para tener esa, ¿cómo se diría? Esas esperanzas. No lo hay. Es un producto surgido únicamente de la fe, ¿verdad? Entonces, para mí, si verdaderamente habrá una crisis económica, ya la está viendo. Yo creo que lo que habrá enseguida es un colapso de los sistemas financieros y económicos que arrastrarán detrás de sí a las industrias y todo lo demás, como ya sucedió en los años 30, comenzando con la Gran Depresión del 29. Y esa, digamos, catástrofe financiera que hubo no fue solamente en Estados Unidos, fue en Europa también, en lo que en aquel momento eran las economías que estaban interrelacionadas. No llegó a todo el planeta porque no había la globalización actual, pero en este momento el nivel de globalización hará que esto se extienda por todo el planeta. Y yo honestamente, en base a conocimientos, en base a datos, no tengo ningún argumento para pensar que vaya a ser diferente. Y en base a la fe, pues yo la verdad que hace mucho tiempo que dejé de pensar en base a la fe. No sé, en base a la fe habrá muchas otras cosas. Porque, bueno, incluso la fe religiosa, lo que es el judeocristianismo, todos están esperando el fin de este mundo, así lo dice la Biblia. La Biblia tiene incluso un libro que se llama Apocalipsis o Armagedón, donde habla de la muerte de la inmensa mayoría de la humanidad. O sea que ni siquiera tener fe en el Dios judeocristiano te da una pauta o te da un camino para pensar que esto no va a suceder, ¿verdad? Muchas más de las religiones del mundo concuerdan en esto, ¿verdad? En que va a haber un cambio, digamos,
de sociedades y que la inmensa mayoría morirá, ¿verdad? Algunas, otras cuantas, pues no mencionan esto, ¿verdad? Pero hablando de fe y de fe religiosa y dentro del judeocristianismo, pues no sirve tampoco porque también se habla de la muerte de la inmensa mayoría de la humanidad. Ya con puros análisis, con el análisis de los datos, simplemente de lo existente, del comportamiento de las economías, de los mercados, de los índices de consumo, índices de producción y demás, pues todo apunta a donde mismo, a un verdadero y catastrófico colapso financiero y económico, ¿verdad? Entonces, como dije, contigo, Hermes, hemos estado bastante en desacuerdo. Tú sigues esperanzado a la tal renta básica universal incondicional, aunque te he planteado eso, de que si se estableciera, se acabarían los recursos del planeta de nada. Porque ahora, digamos, la pobreza frena el consumo, pero si desaparece la pobreza, ¿qué va a frenar el consumo? ¿Qué es lo que lo va a frenar? Y así como estamos, nos estamos acabando el planeta, imaginémonos ya un consumo desenfrenado, donde en los países ricos la gente tiene aún mayor capacidad de compra, por lo tanto mayor capacidad de consumo, por lo tanto una mayor presión sobre los recursos del resto del mundo, un mayor empobrecimiento de otras naciones. Pero lo que es peor, una degradación de los ecosistemas más allá de su recuperación. Y esa parte es fundamental en esto de la economía. Adelante. A ver, Jorge, son dos problemas diferentes. Una, que se estén acabando los recursos y tal y cual, y otro, lo de la renta básica. O sea, que tú dices que con renta básica los recursos se acabarían muchísimo más rápido. Bueno, será una cuestión de que tengan que buscar una solución para frenar el tema este de que se acaben los recursos. ¿Qué sucedería si realmente este mito que existe de la energía libre realmente funcionara y tuviéramos energía realmente libre y con esa energía libre se pudiera fabricar alimento para toda la humanidad? ¿Qué sucedería? Dime, ¿empezaría la ecuación a funcionar de una manera diferente? No, porque tú estás hablando de la alimentación como manufactura, Hermes. El alimento no se manufactura, el alimento se produce en la tierra, se cultiva, tiene un ciclo de producción. Imagina que mañana la energía es gratis. Imagina que mañana la energía es gratis. ¿De qué te sirve la energía gratis para producir habichuelas? A ver, escucha, existe ya la tecnología para fabricar proteína, fabricarla en laboratorio, fabricar carne, ¿ya? Ya se puede fabricar de manera sintética carne, No, o sea, no, no no. habría que Tú matar. estás confundiendo las cosas, Hermes. Estás confundiendo las cosas. Lo que se ha hecho avances es en la multiplicación celular. O sea, tú agarras una proteína de un músculo de una vaca y haces que se reproduzca y se haga el músculo de la vaca. O sea, que haces un bistec, haces un chuletón. Pero eso sigue siendo crecimiento, Hermes. Es una forma de producción, no es producción sintética. Eso no es así. Es la reproducción de las células de un tejido de un animal, de carne, ¿verdad? Pero eso se tiene que cultivar igual y lleva un proceso y lleva un tiempo. Yo entiendo que si no hemos estado ya en contacto con la naturaleza, ignoremos todo este tipo de cosas. No sabemos cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros tengamos un plato de habichuelas en la mesa. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tengamos un plato de maíz en la mesa? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nos podamos comer un plato de habas? O sea, eso es lo que me parece a mí que de repente lleva a la gente a confundirse y tener pensamientos optimistas y de que nada va a pasar. Un tanto lo que hablaba Erika.
tanto lo que hablaba Erika, por eso puede venir todo este montón de gente y les cuenta un cuento y se lo creen, porque ignoran eso. ¿Cuánto tiempo demora producir un bistec mediante ese proceso que tú mencionas, Hermes? ¿Lo sabes? No, el tiempo no. Sé que se puede hacer, pero no sé cuánto tarda. A ver, pero, lo que te estoy diciendo es que hay un montón de cosas, ¿eh? que no se están barajando. Tú de pronto estás barajando las cosas de acuerdo a cómo están y cómo se está utilizando la tecnología actualmente. Pero o sea, hay un montón de tecnología que está sepultada. ¿Por qué? Porque no es rentable, porque para este sistema no es interesante. ¿Sí? Entonces, podría existir una transformación, ¿sí?, mucho más rápida Aquí de Hermes, la que tú volvemos a estás entrar, diciendo. pero volvemos a entrar en una cuestión de fe. Fíjate, dices, hay un montón de tecnologías enterradas. El único fundamento para decir que hay un montón de tecnologías enterradas son videos de YouTube de gente que dice que hay tecnologías enterradas. O sea, ni siquiera sabemos si es verdad o no. El hecho de querer creer que si es verdad es un acto de fe. No sabemos si es verdad o no. Ujú. Eh, ya, bueno, puede ser. No, pero es que, no es que puede ser, es que es así, digamos. Ah, Eh, aún así, yo lo he dicho antes, yo lo doy como válido. Vamos a suponer que existe una forma tecnológica de producir energía ilimitada, ¿verdad? Y obviando, claro está que, por ejemplo, el petróleo no solamente es para producir energía, que eso es otra de las cosas que en esos videos nunca toman en cuenta. El petróleo sirve para fabricar abonos, diferentes tipos de materiales. El petróleo sirve para fabricar muchísimas cosas, no solamente gasolina y diésel, ¿verdad? Entonces, si tú tuvieras una forma de energía diferente, vale, puedes hacer trabajar las máquinas, puedes hacer trabajar un tractor que are la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y todo lo demás que se saca del petróleo, cómo lo sustituyes? ¿Verdad? O sea, yo me doy cuenta, yo veo todo este tipo de videos, igual que los discursos de los políticos, pueden en un eh, momento dado llevar a incautos a pensar de una manera bastante simplista, ¿verdad? Bastante sencilla, y no es sencillo, es mucho más complejo que eso. Ok, yo sustituyo la energía, quito el petróleo y pongo una fuente de energía ilimitada, vale, pero ¿dónde chingados voy a sacar todos los fertilizantes, todos los otros materiales que surgen del petróleo? ¿De dónde? Tendrían que seguir utilizando petróleo. Erika ya está de regreso. Yo creo que le llamó un cliente. Bueno, creo que no. Está su imagen, está en espíritu, pero no en esencia. Bueno, hagamos algo mientras eso sucede. Vamos a leer un poco de comentarios de los compañeros en lo que acá los compas en el panel pueden tomar la palabra. Saludos, buenas noches a Luis Peña, Israel Caldera, Walter Flores, Andrés de Lafayette, a Nicasio Tiago Soquete dice, va a haber mayor control social, la población se va a empobrecer más, la población, y va a haber una limpia. Yo coincido con ese comentario, Jorge. Va a haber Coincido una limpia totalmente. selectiva por diferentes medios, eso es lo que va a haber. Adelante, Erika. Coincido con ese comentario. Es que necesitan reducir la población y no solo reducirla en número, sino también controlarla de manera que se evite que la población sea la que tome alguna vez la iniciativa de crear nuevas formas de organización. Entonces, al tú diezmarla en número, infundes más miedo y eso es lo que nos han venido haciendo. No solamente que ahora el control va a ser, como lo dije, reducir todas las libertades civiles, las más que se puedan, y tratarnos como de una manera paternalista
en la que nosotros sintamos que nos dan la oportunidad de existir y de vivir. Eso es lo que yo pienso que nos van a hacer. Yo hablaba de establecer, como dije, police state, o lo que se dice, pues poner fuerzas represoras en las calles para controlarnos aún más, ¿no? La vigilancia, pues esa ya la tienen controlada. No es noticia que el tipo, Trump habló de controlar el espacio, no solamente acá, sino también el espacio. No sé si se acuerdan de ese discurso que dio, y apoyado por instituciones internacionales. Entonces sí, yo sí creo que por ahí va la cosa también. Y hasta ahí dejo mi comentario. También buenas noches de Roberto González. Buenas noches, no sé si me permitan hacer un comentario. Adelante, adelante. Buenas noches, soy Nicasio Tiago Soquete. En la misma vía que de lo que comentó Erika y puse ahí en el comentario, más que la crisis económica como la que tú comentas, Jorge, yo sí pienso, bueno, yo más bien pienso en que lo que va a suceder es lo que ha venido sucediendo desde que, y soy muy repetitivo en esto, lo que sucede cuando desde que se estableció aquí en México, por ejemplo, el neoliberalismo, ¿no? Me refiero a los años de 1980 y 90. Desde entonces, cuando empezó a salir se empezó a establecer aquí en México el neoliberalismo por medio, en las manos de Salinas de Gortari. Recuerdo muy bien, por ejemplo, un ejemplo únicamente, que en la UNAM, los maestros, algunos maestros de ciencias políticas, coincidían todos en hacer predicciones en el futuro, y todas ellas iban encaminadas a esto, ¿no? A la pérdida de libertades sociales y a militarizar a la sociedad civil, con ese fin, ¿no? De ir restándole libertad social a la gente, establecer un mayor control, obviamente, una disminución en los ingresos de la gente, una reforma, no, en aquel entonces no se llamaba así, ¿no? La reforma educativa, pero obviamente todo esto respaldado por una educación del Estado en pro de ir acostumbrando a la gente precisamente a la pérdida de sus libertades. Y bueno, todo esto ha ido sucediendo sistemáticamente, con diferentes nombres, de manera velada, o todas pintadas por el Estado como supuestas protecciones y ventajas para la sociedad. La más marcada es los medios de comunicación no hacen otra cosa en los últimos años, y más recrudecidamente aquí en México en estos meses que ha habido cambio de gobierno, pues de todos los días anunciar los muertos y la violencia que se ejerce en las ciudades. Y que, digo, para mí en particular no dudo que el 50% o en algún porcentaje pues sea con esa, simple y sencillamente con esa finalidad, ¿no? De asustar a la gente. O sea, producir ese hecho y que los medios lo publiquen, le den excesiva difusión, y bueno, la gente pues inmediatamente grita y pide a gritos la seguridad del Estado. Y bueno, pues ahora, no nada más aquí en México, sino en diferentes países, todos abogan por la militarización de la policía, de la seguridad en las ciudades. Y bueno, la historia nos marca que cuando el ejército entra y se mezcla con la ciudadanía, el único resultado es la disminución de las garantías de la gente, de los derechos civiles. Hasta ahí dejo el comentario.
Pero, Nicasio, hay algo que no entendí bien. Tú estás diciendo entonces que no habría crisis económica, que esto solamente es más de lo mismo. Más grave, obviamente porque es esta, como tú lo mencionaste hace rato, las economías están interrelacionadas. Obviamente aquí también el fin es como lo digo en el comentario escrito, es disminuir la población, tanto así como una crisis donde lleguemos a la barbarie y el sistema esté a punto de caerse. No creo que suceda ello, pero no hay necesidad tampoco de que suceda, ¿no? O sea, el sistema lo ha venido haciendo bien, con las guerras que mencionaste también hace ratito, en las diferentes partes del mundo, producidas por el imperialismo, que no tiene otro fin más que controlar los recursos naturales de esas zonas, y pues de paso disminuimos a la población, ¿no? En países como aquí, como en México, pues a diario mueren, pues me atrevo a decir que varias centenas de personas, como daños colaterales al crimen organizado. A esto le aumentamos, bueno, las enfermedades crónicas, degenerativas, por la contaminación y la alimentación precaria que estamos acostumbrados, o que el sistema nos ha acostumbrado década tras década a tener. Pues con eso cumplen su cuota aquí en México, ¿no? En cuanto al control de la población. Esto también sin contar y mencionar el control de natalidad que ejercen sobre las comunidades indígenas. Pues México con ello cumple su cuota para disminuir la población, y así es en toda Latinoamérica. Más aparte, insisto, guerras, no hay necesidad de sí, termino mi comentario con esto, no hay necesidad de hacer déjame te pregunto algo para que no se me escape. ¿En Okay. qué país latinoamericano se está disminuyendo la población? Me refiero a que todos los días en diferentes países las noticias que se presentan van encaminadas a que hubo 10 muertos por aquí, 20 desaparecidos por allá, mataron a ciertas personas por acá. No son datos que estén todos aglomerados en un solo lugar, sino que la tendencia es eso, ¿sí? Yo me refiero en el sentido de que no hay necesidad de que tú dijiste, Nicasio, déjame repetirte tus palabras. Tú dijiste, con eso México cumple su cuota de reducción de la población. Sí. Y lo mismo en otros países, dijiste. Entonces la pregunta es, ¿dónde se está reduciendo la población? Hay muchos muertos, sí, pero los nacimientos siguen superando a las muertes. Entonces, ¿dónde está reduciéndose la población? Porque eso tú lo dijiste. Entonces, creo que... No sé si la tasa de natalidad sea mayor a la tasa de mortalidad. No he estado en ese detalle. Yo sí lo sé. Bueno, permíteme. Una de las cosas también que hay que tomar en cuenta en los datos que tú das, tú a veces criticas o mencionas, por ejemplo, en el comentario que hizo hace rato Hermes, de sustituir al petróleo con alguna otra cosa. Sí hay alternativas para ir eliminando poco a poco el petróleo. Obviamente el petróleo es el que ha estado en boga desde hace cientos de años, y la ciencia y las investigaciones se han abocado a sacar muchos productos del petróleo. Pero eso no quiere decir que no se puedan sacar de algún otro lado. El que salgan videos de YouTube por X personas o personas desconocidas no quiere decir que no exista la tecnología. Sí existen. Bueno, pero me estoy desviando un poco. No tengo la menor idea, no tengo los datos duros de en qué países, pero la tendencia a nivel mundial es esa. Reducir el nacimiento de las personas, la natalidad de las personas, y cumplir con ciertas cuotas para disminuir la población. De hecho, es un hecho.
es un hecho. No, ¿en qué país exactamente y de qué manera y los datos exactos? Nicasio, te falta información. La población mundial sigue creciendo día con día. No hay disminución de la población. Pero no al mismo nivel. No, obviamente de un día para otro no va a suceder. ¿Sí? Obviamente la población sigue aumentando, ¿sale? Y exponencialmente, porque esa es la tendencia, esa es la tendencia biológica natural. Pero precisamente se tiene que disparar de alguna forma. Y las guerras ya pasaron de moda. Ya pues, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la gente ya no se presta para ello. Ahora los controles del sistema ya no son por medio de guerras masivas, donde la mitad del mundo se encuentra en guerra o un tercio del mundo se encuentra en guerra. Ahora tiene otras maneras de ir mermando a esa población. Obviamente no se alcanza todavía, hay mayores nacimientos, y no en todos los países. Se sabe que en Japón, por ejemplo, tiene varias décadas donde su población está envejeciendo y no hay nacimientos. Esto no quiere decir que no haya cero nacimientos. Déjame darte las correcciones, porque si no nos vas a contar un montón de mentiras. Mira, la población japonesa está disminuyendo, pero no la población en Japón, porque la población, igual que por ejemplo, no sé, España, Suecia, Noruega, la población nativa está disminuyendo, la población de esos países no está disminuyendo, no hay menos gente, se está sustituyendo con inmigrantes de otras partes del mundo, porque la población en el mundo sigue subiendo. O sea, todo lo que acabas de decir, Nicasio, no tiene sustento ninguno, no existe, no es verdad. Dices que no tiene sustento. Yo nunca marqué que la población en el mundo esté disminuyendo. Tú así lo traduciste. Yo estoy diciendo que en ciertos lugares la población está dejando de crecer. Hay ciertos países donde de alguna manera se cumple con una cuota, porque yo así lo veo y así lo nombro, con una cuota para disminuir gente. ¿Sí? No hay necesidad de que llegamos a una catástrofe. Se está haciendo. Ahora, si no se rebasa, si es mayor todavía el número de nacimientos, perfecto, está bien, no tengo los datos, debe de ser, y qué bueno que así sea. Pero sí hay lugares, y es obvio, en lugares en Latinoamérica, en África y en Asia, donde todos los días mueren cientos de gentes, y ese es el punto que quiero marcar, y sin necesidad de que haya una guerra declarada contra alguien. El caso en particular es el de México que quiero marcar. O sea, aquí no hay necesidad de que haya una guerra declarada externa o interna. Hay una situación de una supuesta delincuencia organizada, ¿sí?, que está provocando que haya cientos de muertes al día como daños colaterales. ¿Sí? Y es gente que muere, es gente que está no disminuyendo, está cumpliendo con la cuota para bajar el nivel de población, para tenerla controlada, que de eso estamos hablando, el control sobre la población. Si aún es mayor la tasa de natalidad, que bueno, me imagino que así debe de ser, pero no es el punto. O sea, dejar marcado que estamos muriendo más de los que estamos naciendo, no es el punto. Ahí dejo el comentario. A ver, Nicasio, creo que te me perdiste un poquito, pero vamos a ver si lo retomamos. Tú dices que no crees que vaya a haber un colapso financiero. Crisis sí, y ha sido cíclico, y tú decías que hay que mirar la historia. Quiero preguntarte, Nicasio, solamente, definitivamente, para saber si conoces la historia. ¿Sabes si en la historia humana ha habido algún colapso civilizatorio? ¿Hay alguna otra historia, Jorge, que no sea humana? Sí, hay más historias. Hay más historias. Perfecto. Sí, hay muchas historias. Bueno, nosotros los consideramos mitos, aunque de repente podría uno pensar que son historias humanas también, pero tienen que ver con dioses y todas esas cosas. Nada más en la historia humana, la conocida, lo que nos han dejado conocer. ¿Tú crees que ha habido colapsos civilizatorios, o sabes si ha habido colapsos civilizatorios o no? Quítalo de crees, porque necesito saber si tienes el conocimiento, porque estás manejando datos históricos
y remontarte a 50 años no son datos históricos. Datos históricos hay que ir mucho más atrás. ¿Sabes de colapsos civilizatorios en la humanidad? Sí. Entonces, ¿por qué crees que ya no habrá colapsos civilizatorios? No en este momento. No es no, lo que tú estás vislumbrando con los datos que estás sacando también de internet, y con las personas que has platicado, no es el momento. Esta mira, no es una caída. Déjame hacerte una corrección, porque luego las cosas no quedan claras. Por supuesto que utilizo el internet para investigar, pero yo no utilizo lo que dijo fulano, lo de que dijo Mengano, para hacer mis cálculos. Yo voy a las cifras de los estados, a las cifras de las corporaciones, y saco mis conclusiones. Son datos que también te otorga el sistema. Definitivamente, no tenemos otra forma de tener. Son datos que el mismo sistema te los está dejando ver, y tú escoges a cuáles hacerle caso y a cuáles no. No, yo le hago caso de esos a todos. De esos le hago caso a todos. No hago una selección. Y sacas y perfilas tu criterio de todos esos datos. Pero no se te dice que son datos que te están dejando ver el sistema también. Nicasio, no. Yo lo que hago es hacer operaciones matemáticas. No hago sobre datos que te está prestando, que te está dando el sistema. Por supuesto. Claro. Por supuesto, no tenemos de dónde. Ahora, vamos a ver. Si dices tú, quizás nos miente el sistema. En este momento existen las cifras. En este momento existen las cifras del endeudamiento por países. Lo puedes sacar de las páginas web de cada gobierno del mundo. El sistema. Permíteme, porque si hablamos los dos al mismo tiempo no nos entendemos. Y te voy a hacer una pregunta. Yo saco los datos, sí, de cada gobierno, y más aún, veo lo del gobierno y veo si pueden ser falsos o verdaderos, indago un poco más y a veces me encuentro que son verdaderos, a veces que son falsos, y cuando son falsos, inevitablemente son peores los niveles de deuda que lo que ellos mencionan. Ahora, te pregunto, ¿esos datos crees que son falsos, los del endeudamiento de las naciones? No, Jorge, yo te soy honesto. Yo no me pongo para ver la situación que está primeramente en mi comunidad y después en los siguientes cinturones a llegar a formarme una idea mundial de lo que está sucediendo. No me fijo en esos datos. No le pongo a ver si algún economista de renombre o poco conocido o muy conocido lo que dice. Yo me baso en otros datos. Redondeando, o sea. Por ejemplo, danos un ejemplo de qué datos te basas, Nicasio. No soy dado, Jorge, no, es una pregunta que no te puedo contestar y te soy honesto. No soy muy dado a grabarme. No, permíteme. No soy dado a grabar. Nicasio, no te permito porque aparte nos quedan 10 minutos. Mira, Nicasio, tú hablabas de que tú consideras que no va a haber una crisis económica. Para saber si tu opinión tiene sustento. No considero que vaya a haber una crisis económica con los alcances que tú vislumbras. O sea, yo estoy hablando de un colapso financiero y económico y tú dices que no. Entonces, cuando tú dices que no, a mí no me interesa ponerte en mal a ti ni nada. A mí me interesa saber si estoy en lo cierto, estoy equivocado y necesito contrastar tu opinión con la mía, y para eso necesito saber de dónde la obtuviste. Y que tú me dices que la obtienes de tu entorno, pues entonces, pues ya no sé cómo dices que no solamente de mi entorno, o sea, no redondees las palabras que doy. Obviamente también leo. Yo te pregunté, Nicasio, que si conocías las cifras de endeudamiento de las naciones y dijiste que tú no mirabas eso, que tú mirabas tu entorno, eso dijiste. Y también otras cosas. Es cierto que te dije, miro mi entorno, pero también dije, miro también después otros cinturones hasta ver una situación global. No me quedo únicamente en mi entorno, o sea, no me quedo únicamente a 3 cuadras para saber qué es lo que está pasando en el mundo, no.
voy cinturón por cinturón, me fijo en otras cosas. A mí no me interesa lo que dice cierto economista o el otro, un economista noruego, un economista japonés o un economista argentino o norteamericano. Obviamente también los leo y veo cuáles son las tendencias, la información, lo mismo que tú lees. Y todos coinciden en que va a haber un colapso económico. ¿De qué magnitud? Pues no lo dicen, o no lo saben, o no me interesa. Si no lo dicen o no lo saben, para el caso es lo mismo. Dudo, por también otras cosas que leo, que esta sea una crisis económica que genere una crisis social que nos conlleve al fin de una civilización. Eso es lo que pongo en tela de juicio. Posiblemente tengas la razón, y toda la gente en ese sentido tenga razón. Yo estoy encantado de que lo pongas en tela de juicio. Lo que me gustaría saber es ¿en base a qué? ¿En base a fe? En base a fe no te estoy insistiendo. Yo no estoy diciendo que yo creo. Yo me fijo en otras informaciones también. No es en base a fe. Aquí no estoy hablando de creer. Nicasio, y te lo digo honestamente, de corazón. Yo sufro mucho porque yo veo que esto se colapsa y se va a morir la mayor parte de la población, incluido mucha gente que yo quiero. Y si tú lo ves de una forma diferente, a mí me gustaría que me digas de dónde, cómo. No nomás porque tú dices que ves cinturones y cinturones llegas a esa conclusión. ¿Qué ves? ¿Qué ves tú que yo no estoy viendo? Yo lo veo desde que iba a la escuela, Jorge. Desde mi preparatoria, desde mi universidad, no creo que las cosas vayan por ese camino. El mundo en el que me desenvuelvo hoy en día no me indica eso. Y lo que leo en internet, incluyendo también parte de lo que tú lees, no todo, porque cada uno pues escogemos nuestras lecturas y a qué hacerle caso, no veo lo mismo que tú ves. No coincido pues en esa parte catastrófica. Me sigues dando palabras. Yo te soy honesto. Yo quiero ver lo que tú ves. ¿Dónde lo leíste? ¿A quién leíste? No, es una situación general, no de un estudio de hace 3, 4, 5, 6 años, Jorge. De repente no me puse a estudiar, oye, vamos a estudiar todo esto y a ver en qué conclusiones sacamos. No. Veo otros datos. Yo no coincido contigo, simple sencillamente. No sé quién tenga la razón. No, Nicasio, me sigues dando palabras. Nicasio. Yo entiendo eso. Estás un poco en tela de juicio de tu juicio, Jorge. Nicasio, escucha bien mis palabras. Quiero conocer tus fuentes porque las mías me tienen aterrorizado. Dime cuáles son tus fuentes. Bueno, libros de psicología, de economía, cientos de ellos, no voy a exagerar, decenas de ellos. Yo no veo que esto vaya para allá, para una situación catastrófica tan alarmante. Sí veo que hay un control. Sí noto que hay un control, hay una tendencia, sí, al control social. Debe de haberlo. Esa es la tendencia que se marca desde hace en mi experiencia, en mi experiencia de vida, es una tendencia que yo veo desde hace 30 años, ¿sí? Pero no veo que lleguemos a una situación catastrófica, porque al mismo sistema también, haciendo estudios sociológicos, no veo que a las mismas élites, al poder le convenga, ¿sí? Yo veo que, por ejemplo... ¿Por qué crees que no les conviene? Ok, mira, que haya mucha cantidad de pobres le conviene al sistema, porque abarata la mano de obra, y eso le conviene vámonos por cinturones, eso le conviene al pequeño empresario, y al cinturón que sigue, al industrial, y le conviene a las élites, ¿sí? Hay mano de obra para seguir moviendo su fuente de riqueza, para seguir manteniendo su fuente de riqueza, ¿sí? El que, por ejemplo, tú puedas controlar, si tú fueras parte de la élite y pudieras controlar la natalidad de las personas, ya lo habrías hecho desde hace décadas,
desde hace cientos de años, de hecho, porque se puede hacer, ¿sí? Pero no lo haces. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué dejas que la gente pobre, y que es la que más se reproduce también, no sé si coincide con eso? ¿Cómo podrías tú controlar la natalidad? ¿Cómo las élites podrían controlar la natalidad? Igual es una teoría, según lo que yo he leído, según como yo veo las cosas, es una teoría únicamente como las tuyas, ¿sí? No tan documentada como no me alabes, yo teorías no tengo. No estoy alabando, soy honesto y digo lo que quiero decir, no es una alabanza ni es un cebollazo, es lo que siento, ¿sale? No, así como te puedo decir, no coincido contigo, también coincido en muchas cosas contigo, pero es en mi teoría, si yo fuera parte de la élite, de esta élite económica, yo lo que disminuiría serían los cinturones de esos pequeños empresarios que van en pro. Mira, te voy a interrumpir, Nicasio, por una razón, nos quedan 4 minutos. Sí, me gustaría en un minuto, y para ver si Erika quiere decir algo, en un minuto, no más de eso, o menos, o casi un sí o no. ¿Tú consideras que este mundo, todo lo que se hace o todo lo que hacen las élites es para tener dinero? ¿Es para eso? Es poder. No entremos en ese juego de palabras. O sea, poder y la moneda de cambio se le llama dinero, pero es poder. Es tener un nivel de vida mejor que está a tu lado. Eso es lo que se consigue a final de cuentas con el poder. Tener una mejor calidad de vida, control sobre los demás y llevar a la posteridad ese control. Eso es lo que busca la élite. Eso es lo que busca cualquier ser humano. Tener ese poder. Erika, tenemos, discúlpame, Tiago, Nicasio. Erika, nos queda un par de minutos. Mira, yo estoy de acuerdo en ciertas cosas con Nicasio, no en todo. Estoy de acuerdo en lo que dijo sobre el control de la población, no del control natal, pero sí estoy de acuerdo en lo que él dijo de controlarnos de manera que las libertades civiles pasen a la historia y las nuevas generaciones se acostumbren a crecer más restringidas de libertades civiles y la manera en la que se va a conducir a las nuevas generaciones va a ser de una forma muy natural. Van a entender que no hay libertades, van a nacer ya de esa manera, van a crecer de esa manera. Entonces, yo sí considero que esto va a ser un fin de la civilización como la conocemos. Quizá no sea tan drástico y nos agarren a comer perro con perro, yo qué sé, quizá no lo sea, yo no puedo saberlo. Lo que sí sé es que las nuevas generaciones van a ver muy normal eso de las restricciones a las libertades civiles. Va a haber un control en la educación mucho más marcado y más agresivo para que se anule el razonamiento crítico. Y si ahora estamos muy carentes del razonamiento lógico, vamos a tener una población que yo me atrevo a decir autómata, incapaz de vislumbrar la realidad y van a comprar la realidad que les venda el sistema. Entonces, yo sí lo veo como el fin de la civilización tal cual como lo conocemos, quizá no tan drástico, quizá no tan violento, pero sí, porque una vez que vas acostumbrando a una generación y a otra a tener menos libertades, parece lo normal. ¿Qué nos ha venido pasando a nosotros? La gente que creció hace 6, 7 generaciones atrás o nuestros padres tenían un poco más de libertades y no lo habíamos notado. Nosotros creímos que nuestras generaciones habían conquistado libertades civiles y es una mentira. Tenían más libertades civiles nuestros abuelos y nuestros padres y les voy a decir por qué. Se podía educar a los hijos en casa. Ahora nos han quitado a nuestros hijos, diciéndonos que tenemos libertad en las mujeres de salir a trabajar, que tenemos libertades de esto y es una mentira. Nos han venido restringiendo de educar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones hemos crecido con menos libertades y con más obligaciones con el sistema. Y hasta ahí dejo mi comentario. Pintadas de ventajas. Gracias. Gracias, Erika. Pues nada, muchas gracias a Elizabeth nuevamente. Muchas gracias a la audiencia de Pasiones Latinas que nos hayan escuchado allá por www.radiopasioneslatinas
radiotv.com, los que nos hayan escuchado por la aplicación TuneIn y por supuesto todos los que nos escucharon en la página de Facebook de Pasiones Latinas Radio TV. Gracias, compas, gracias por habernos ayudado a compartir. Como siempre decimos, como siempre decimos mentira, no lo digo siempre, lo digo algunas veces. Cualquier opinión que no está fundamentada, que está basada solamente en fe y en creencias, pues no tiene ninguna utilidad. Todos podemos creer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Y vivir con esa creencia, por supuesto, pero no tiene ninguna utilidad a nivel general. Una opinión con bases, con sustento, educada, pues ya es otra cosa. Y aún así, no significa que vaya a ser verdad, porque el futuro nadie lo adivina. Se puede conjeturar, y si el futuro está diseñado, pues entonces quien lo haya diseñado sí sabe qué es lo que va a suceder, y nosotros pues solamente estamos dando patadas de ahogado, dicen por ahí. Pues nada, muchas gracias, buenas noches, y nos encontramos el próximo jueves. Lo máximo en música y pasión de nuestra gente. Temas de interés para nuestra comunidad. Mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV. Vuela alto, llega lejos, nadie puede cortar tu vuelo. Despegar los pies del suelo no es una locura, es un acto de valor en este mundo con sus prejuicios que nos encadena a precipicios.